Hola a todos, bienvenidos a esta presentación. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniel José Ospino Ochoa, soy estudiante de la Universidad de La Guajira, Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas. Eh, Esta es una actividad de la materia Biología del Desarrollo de noveno semestre y les hablo desde Riohacha, La Guajira, Colombia. Hoy vamos a hablar un poco sobre desarrollo embrionario tardío. El desarrollo embrionario en general en los animales que nosotros denominamos superiores, como los vertebrados, está comprendido por tres grandes etapas. La primera es la gametogénesis, que no es más que la producción o generación de células reproductivas o gametos. En los machos se denomina espermatogénesis y en las hembras ovogénesis. En los machos ocurre en los testículos con la maduración de una espermatogonia que generará un espermatozoide flagelado. Este terminará su proceso de capacitación dentro del sistema reproductor femenino. Y la ovogénesis sucede en los ovarios de las hembras con la maduración de un folículo que generará un ovario, el cual será expulsado hacia las trompas de falopio, donde sucede la fecundación. La siguiente etapa del desarrollo embrionario es el desarrollo embrionario temprano. Este comprende desde la fecundación, pasando por las etapas de cigoto, como la mórula, que es un cigoto de 16 a 18 células, la blásula, entre otros. Todas estas hacen parte del proceso de segmentación, que no son más que divisiones mitóticas sucesivas y rápidas. Luego viene la gastrulación, donde ocurren grandes movimientos de las células externas del embrión hacia la parte interna. Estos movimientos se denominan invaginación o embolia, convergencia e involución. Estos son movimientos celulares externos, y los movimientos morfogénicos internos son la divergencia, la delaminación y la elongación. Esta serie de movimientos de la gastrulación terminarán por generar las capas embrionales o germinales, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. La gastrulación finaliza con la formación de las membranas extraembrionarias y los indicios de la formación de los ejes antero-posterior, dorso-ventral, derecha e izquierda, y así da paso a la última etapa, que es el desarrollo embrionario tardío. Este inicia con el proceso de neurulación e incluye todo lo relacionado con la formación de las neuronas, del tubo neural y el sistema nervioso en general, además de la aparición también de los órganos, que este proceso se denomina organogénesis, y también la determinación del sexo, el surgimiento de las extremidades y las etapas presuntivas de las capas embrionarias, que no son más que las estructuras que ellas generarán, que estas capas germinales generarán. Esto se denomina en algunos animales como metamorfosis. Acá podemos ver un ejemplo de un ciclo de vida o un ciclo reproductivo de un organismo. En este caso es un sapo. Allí vemos resumido todas las etapas que mencionamos. Está la fecundación, la gametogénesis, la fecundación, la fermentación, la gastrulación, organogénesis y los estadios larvales de la metamorfosis. Pero hoy vamos a hablar específicamente del desarrollo embrionario tardío en gallos o pollo. Sabemos que el desarrollo embrionario tardío de los animales incluye el surgimiento y el desarrollo de diferentes estructuras
y también incluye diferentes etapas en el tiempo, en diferentes estadios del embrión. Entonces son los que vamos a ver hoy uno por uno. Iniciamos con el surgimiento del ectodermo, que generará el sistema nervioso central y la epidermis. Esto ocurre durante la neurulación, iniciando con el establecimiento de las células neuronales a través de la competencia, la especificación, el compromiso o determinación y la diferenciación de los neuroblastos, que son las células típicas del proceso de neurulación de la neurula, y generarán las neuronas y las células del sistema nervioso en general. La neurulación comprende dos etapas. La primera, que es la neurulación primaria. Este proceso, en este proceso se divide el ectodermo original en tres grupos de células. El primer grupo es las células del tubo neural localizado internamente, que formará el cerebro y la médula espinal. El segundo grupo de células son las de la epidermis, de la piel, localizada externamente. Y el tercer grupo son las células de la cresta neural, que formarán la región que conecta el tubo neural y la epidermis. Luego migrarán hacia otros sitios y allí generarán las células periféricas, las neuronas periféricas, las células gliales y las células pigmentadas de la piel, que se denominan metanocitos. En cuanto a la neurulación del pollo, podemos decir que a las 36 horas ya va bien encaminada o bien desarrollada la neurula. Acá en la imagen podemos ver una vista dorsal de una neurula en un embrión de pollo. En la parte A de la imagen se señala la placa neural. En la parte B, subyacente a esta placa neural, está la notocorda en el proceso cefálico. En la parte C de la imagen está el surco neural. En la parte D se muestra un tubo neural incipiente. Y en la parte E está el tubo neural con las tres regiones principales del cerebro y la médula espinal ya ahí bastante diferenciadas. La neurulación primaria también incluye el proceso de la formación del tubo neural. Acá en la imagen podemos apreciar un embrión de pollo de 24 horas, donde la región cefálica ya ha experimentado la neurulación, mientras que las regiones de la cola o las regiones caudales todavía están experimentando la gastrulación. Es por eso que en la parte superior vemos muchas estructuras ya formadas y señaladas allí, como por ejemplo los pliegues neurales, los espacios del celoma, los espacios subcefálicos, la notocorda, mientras que en la parte inferior de la imagen, que es la cola o la parte caudal del embrión, solo está señalada la línea primitiva y el surco primitivo. En la neurulación primaria también sucede la formación y modelado de la placa neural. Allí en la imagen podemos ver el proceso de neurulación primaria, donde será la formación del tubo neural en el embrión de pollo. En la imagen A están las células de la placa neural, que pueden distinguirse como células alargadas en la región dorsal del ectodermo. El plegamiento de estas comienza a medida de que las células del punto bisagra neural medio se ancla a la notocorda y cambia su forma, mientras que las células de las epidérmicas presuntivas se mueven hacia la línea media dorsal. En la parte B de la imagen vemos los pliegues neurales elevados a medida que la epidermis presuntiva continúa moviéndose hacia la línea media dorsal. Ahí vemos unas ondas. En la parte C de la imagen se produce la convergencia de los pliegues neurales a medida que las células del punto bisagral dorsolateral adoptan forma de cuña y las células epidérmicas empujan hacia adentro. Y vemos allí la formación ya de una cavidad. En la parte D inferior de la imagen, los pliegues neurales son atraídos en contacto uno con otro y las células de la cresta neural unen el tubo neural con la epidermis. Las células de la cresta neural luego se dispersan, dejando el tubo neural separado de la epidermis. Luego de esto, en la neurulación primaria ocurre la flexión de la placa neural y finalmente el cierre del tubo neural en los extremos.
La otra etapa de neurulación es la neurulación secundaria. Este proceso involucra la condensación de las células mesenquimáticas para formar un cordón medular por debajo del ectodermo superficial y posterior a esto el ahuecamiento de este cordón que formará el tubo neural. El conocimiento de los mecanismos de la neurulación secundaria es muy importante en medicina, ya que en esta etapa es donde ocurren la mayoría de las malformaciones humanas que pueden ser detectables, algunas evitables o evitadas. Acá en la imagen podemos ver la neurulación secundaria en la región caudal de un embrión de pollo que ya ha desarrollado 25 somitas. En la parte A de la imagen se señala el cordón medular que se estira formando el extremo más caudal del esbozo de la cola del pollo. En la parte B de la imagen, el cordón medular está en una posición ligeramente más anterior al esbozo de la cola. En la parte C de la imagen está el tubo neural ya cavitándose y se está formando la notocorda. En la parte D, las cavidades se fusionan para formar el canal central del tubo neural y allí debajo se señala la notocorda. En la neurulación secundaria ocurre la diferenciación del tubo neural. Acá ya debe estar diferenciado el eje anteroposterior. Allí en la imagen vemos el cerebro posterior o romboencéfalo de un embrión de pollo de 2 días. Se encuentra abierto para así poder mostrar y poder contemplar las paredes laterales. Allí se señalan los romboencéfalos 2, 4 y 6, que son distinguidos por la alta densidad de los axones en este estadio de desarrollo. Para la diferenciación del tubo neural también se da la formación del eje dorsoventral y la formación del tejido del sistema nervioso central, que por cierto tiene una arquitectura específica. Acá en la imagen podemos ver una sección esquemática del tubo neural de un embrión de pollo que muestra la posición del núcleo en una célula neuroepitelial. Estas células mitóticas son halladas cerca de la superficie interna del tubo neural. En la parte B de la imagen hay una microfotografía electrónica de barrido de un tubo neural de pollo recién formado. Allí se muestran células en diferentes estadios de su ciclo. Otro proceso del desarrollo embrionario tardío es todo lo relacionado con las células de la cresta neural y la especificidad axonal. Esto inicia con el establecimiento de las células neuronales a través de la especificación y regionalización de la cresta neural. Las células de la cresta neural se originan en la región más dorsal del tubo neural. Allí en la imagen podemos ver la representación esquemática de la formación de la cresta neural en un pollo. Ahí se muestra una sección transversal de la cresta neural resaltando sus células y la unión entre el ectodermo epidérmico y el ectodermo epidérmico que se expresa y el ectodermo neural presuntivo. Entonces en la parte inferior de la imagen, en las últimas 2 secciones, vemos allí señaladas las células de la cresta neural entre el tubo neural y la capa embrional. Por otra parte, mediante las rutas migratorias de las células de la cresta neural se formará la cresta neural del tronco y la cresta neural craneal. Allí en la imagen podemos observar un mapa de destino de las placas craneales en el embrión de pollo en desarrollo. En la parte A de la imagen se señalan los estadios de la placa neural. En la parte B de la imagen observamos un estadio de 8 somitas. En la parte C se representa la inducción de la placa óptica que formará el oído. Allí el mesodermo subyacente secreta un factor paracrino denominado FG-F19, que es recibido por la placa óptica prospectiva y la placa neural adyacente. Luego la placa neural es intruida por este factor para secretar otro factor que es WNT8C
Estos dos factores paracrinos funcionarán sinergéticamente para inducir el gen PAD2 y otros genes que le permitirán a las células producir la placa óptica y convertirse en las células sensoriales. Luego de esto, se dará la especificación de las neuronas y la especificidad axonal. Esto permitirá la formación del patrón en el sistema nervioso, que generalmente sucede mediante la guía de moléculas difusibles como las netrinas. Otra parte del desarrollo embrionario tardío es todo lo relacionado con el mesodermo paraxial y el mesodermo intermedio. Allí en la imagen vemos los principales linajes del mesodermo de los amniotas y las estructuras que estos originan. Allí se señala el mesodermo intermedio, que originará el riñón y las gónadas, el codamesodermo, que generará la notocorda, el mesodermo paraxial, del cual surgirán la cabeza y las somitas, y a su vez las somitas darán origen a los cartílagos, al músculo y al esqueleto y a la dermis. Por otra parte, la lámina del mesodermo lateral generará los mesodermos esplánicos, somáticos y extraembrionarios. En cuanto al mesodermo paraxial en el pollo, podemos decir que de él surgen las somitas, pero estas solo son visibles, estas y sus derivados son solo visibles después de las 24 horas, que es que surge la primera. Entonces, allí en la imagen podemos ver el proceso de gastrulación y neurulación en el embrión de pollo, focalizada más que todo sobre el componente mesodérmico. En la parte superior de la imagen, en la parte A, se señala la región de la línea primitiva que muestra la migración de los precursores mesodérmicos y endodérmicos. En la parte B de la imagen está la formación de la notocorda y del mesodermo paraxial. En la parte C y D se representa, se señala más que todo la diferenciación de los somitas, del celoma y de las dos aortas. Estas dos aortas finalmente se fusionarán. Cabe resaltar que las tres primeras partes de la imagen, la A, la B y la C, corresponden a un embrión de 24 horas y la última, que es la D, es un embrión de 48 horas. Entonces allí podemos ver la diferencia del desarrollo en el tiempo. Estas somitas tienen una característica y es su periodicidad en los procesos de formación, de su formación. Allí en la imagen podemos evidenciar los procesos de especificación de los somitas. Mediante un experimento pues se colocaron células secretoras de enogina en una región prospectiva de la lámina del mesodermo lateral del pollo. Esto reespecificó el mesodermo hacia el mesodermo paraxial, que es el que forma los somitas. Entonces el mesodermo que fue inducido produjo somitas, que son las que están ahí señaladas con la llave. En cuanto al proceso de formación de los somitas, esto incluye la separación de las somitas del mesodermo no segmentado, la epitelización del somita, la especificación del somita a lo largo del eje anteroposterior. De este último ítem se evidenció mediante un experimento. Sabemos que el mesodermo de la placa segmentaria es determinado por su posición a lo largo del eje anteroposterior antes de la somitogénesis, es decir, de que surjan los primeros somitas. Cuando el mesodermo de la placa segmentaria, que debería formar normalmente somitas torácicos, es trasplantado hacia una región de un embrión más joven al primer somita, que debería normalmente dar origen a los somitas cervicales, entonces el mesodermo que fue injertado se diferencia y produce, de acuerdo a su posición original, costillas en el cuello de este embrión. Entonces aquí se evidencia la especificidad o especificación de los somitas. Estos somitas contienen unos derivados que están representados acá en esta imagen. En la parte de la imagen podemos ver un esquema
un esquema de una sección transversal a través del tronco de un embrión de pollo de 2 a 4 días. En, en la parte A, el somita de 2 días, las células del esclerotoma pueden distinguirse de las células del resto del somita, allí en forma de abanicos rosadas. En la parte B es un embrión de 3 días. Las células del esclerotoma aquí pierden sus adhesiones entre sí y migran hacia el tubo neural. En la parte de la imagen hay un embrión de 4 días. Las células restantes se dividen allí. Las células mediales forman un mitoma epaxial por debajo del dermatomitoma, mientras que las células laterales forman un miotoma hipaxial. En la parte de la imagen hay una capa de precursores celulares musculares que se forman por debajo del dermatomitoma epitelial. Otro proceso muy importante en el mesodermo, que surge en el mesodermo, es la osteogénesis, que es la formación de los huesos mediante y esta formación se da a través de los osteoclastos por medio de la osificación endocondra. Para finalizar lo relacionado con el mesodermo paraxial en el embrión de pollo, cabe resaltar que las señales desde el mesodermo paraxial inducen la formación de pronéfros en el mesodermo intermedio del embrión de pollo. Esto permitirá la especificación del mesodermo intermedio y este mesodermo intermedio finalmente generará el sistema urogenital. La lámina del mesodermo lateral y endodermo también hacen parte de los surgimientos del desarrollo embrionario tardío. Acá en esta imagen podemos contemplar una comparación entre el embrión de rana y el embrión de pollo. En la parte A de la imagen se muestra un embrión de rana en estadio de neurula. Allí se enfatiza el desarrollo progresivo del mesodermo y el celoma. En la parte B de la imagen se muestra la sección transversal de un embrión de pollo. Cabe resaltar que cuando un embrión de pollo es separado de su enorme masa de vitelo, este se asemeja a una médula de anfibio. Además que hay que decir también que para hacer un corte de estos hay que estripar el embrión de pollo. Entonces vemos ahí en la parte C la comparación entre dos imágenes muy parecidas, pero es por este motivo. Otro órgano que surge del mesodermo es el corazón, pero antes de la formación del corazón se da primero la especificación del tejido cardíaco y fusión de los primordios cardíacos. Allí en la imagen se representan las células que forman el corazón del embrión de pollo. En la parte A se señala la formación de dos regiones simétricas de mesodermo cardiogénico. Este mesodermo es el que forma el corazón, y esta imagen A comprende a un embrión de pollo en gastrulación. En la parte B de la imagen hay un esquema que resume las interacciones inductivas que involucran las vías de los factores WNT y BMP. Estos permiten la generación de los linajes cardíacos y sanguíneos que forman la lámina del mesodermo lateral. En la imagen C se aclara que el mesodermo cardiogénico contiene los precursores de tres tipos celulares del endocardio y el miocardio. El endocardio proporciona el revestimiento endotelial del corazón, así como las células de las almohadillas que forman las válvulas, y los miocitos auriculares del miocardio y los miocitos ventriculares podrán generar fibras de conducción de Purkinje en el sistema cardiovascular. Ahora sí, veamos lo relacionado con la formación del corazón en el embrión de pollo.
Allí en la imagen podemos ver el proceso de formación del corazón del pollo desde la hoja esplánica del mesodermo lateral. El endocardio forma el revestimiento del corazón, el miocardio forma el músculo cardíaco, como ya habíamos dicho, y el epicardio finalmente cubrirá el corazón. Estas secciones transversales que se muestran acá corresponden a las tres primeras imágenes A, B y C corresponden a un embrión de 25, perdón, la imagen A corresponde a un embrión de 25 horas, la imagen B corresponde a uno de 26, la imagen C de 28 y la imagen D un embrión de 29 horas. Luego se da la migración de los precursores celulares cardíacos, después el desarrollo de las células sanguíneas y la diferenciación arterial y venosa. Allí en la imagen podemos ver representado el mecanismo de la diferenciación arterial y venosa. Se representa el modelo para la formación de vasos sanguíneos en el blastodermo del pollo. En la imagen A, que contiene 5 partes, se representa la respuesta al gradiente del factor BGF, que es el que induce esto. Las células endoteliales son inducidas a hacer arterias que están allí representadas por rojo. Estas arterias inducen la formación de venas, que son las que están en azul, adyacentes a ellas. Nuevos vasos arteriales brotan a partir de las arterias y luego inducen a los vasos venosos adyacentes a ellos. Entonces vemos cómo se va paulatinamente ramificando. En la imagen B tenemos un embrión de pollo donde surge una compleja red venosa ramificada en la región vascular con drenajes venosos en la periferia a través de la vena marginal. En la imagen C vemos un estadio tardío donde las venas colaterales surgen adyacentes a las arterias, y en la imagen D es este mismo proceso, pero ya con mayores aumentos en el área de cubrimiento de las arterias y de las venas. Ya hablamos todo lo relacionado con el mesodermo, lo que genera el mesodermo. Ahora veamos el endodermo. En el endodermo se da la especificación del tejido intestinal. Allí en la imagen se representa la especificación regional del endodermo, del intestino y del mesodermo esplánico mediante iteraciones recíprocas. En la parte A de la imagen, mediante convenciones se identifican los factores de transcripción regionales del endodermo del intestino del pollo. Estos factores se ven previo a las interacciones con el mesodermo, pero aún no están estabilizados. En la parte B de la imagen se muestra un posible camino de las interacciones entre el endodermo y el mesodermo esplánico. La otra etapa del desarrollo embrionario tardío es el desarrollo de las extremidades. En el caso de los tetrápodos incluye procesos como la generación del patrón esquelético. Allí en la imagen se representa el patrón esquelético del ala del pollo. De acuerdo con las convenciones, los dígitos son enumerados como 2, 3 y 4, pero en números romanos, pero hay que aclarar que los dígitos 1 y 5 no se desarrollan, no se encuentran, es decir, no se muestran en el ala del pollo. Otro proceso del desarrollo de extremidades es la inducción del esbozo temprano de la extremidad. Allí en la imagen vemos la expresión del factor F10 y su acción en el desarrollo de la extremidad del pollo. En la imagen A, este factor se expresa en las láminas del mesodermo lateral, precisamente en aquellas posiciones de ahí donde están las flechas, que es donde se forman normalmente las extremidades. En la imagen B, lo que se quiere dar a conocer es que cuando son colocados células transgénicas que secretan este factor en los flancos de un embrión de pollo, estas células pueden causar la formación de una extremidad ectópica, que es la que está ahí señalada por la imagen. Todo esto ocurre mediante la inducción de las proteínas WNT y los factores de crecimiento fibroblásticos mencionados. El desarrollo de las extremidades
también incluye la generación del eje proximodistal de la extremidad y la cresta apical ectodérmica. Acá en la imagen vemos una microfotografía electrónica de barrido de un esbozo de extremidad anterior temprano de pollo con su cresta apical ectodérmica en primer plano. Finalmente, el desarrollo de las extremidades incluye la especificación del mesodermo de la extremidad. Vemos allí representado con vistas dorsales unos patrones esqueléticos del pollo después de la extirpación de la totalidad del esbozo del ala derecho en los embriones de pollo de diferentes estadios, comparado con la última imagen que es la E, que es la formación de esqueleto de ala normal. Entonces, de esta manera vemos la determinación de la polaridad proximodistal de la extremidad y la especificación del mesodermo al momento de generar una extremidad. Ya hemos visto todo lo que sucede a nivel interno en el desarrollo embrionario tardío del pollo, a nivel esquemático, con imágenes esquemáticas representativas, y acá vemos un collage de imágenes de lo que sucede externamente, cómo se ve, cómo se observa externamente. Bueno, gracias a todos por su atención. Espero que les vaya muy bien.